esta computadora. Hola, muy buenas. Hoy tengo un nuevo episodio. Tengo un invitado de lujo sobre temas que están, vamos, a la orden del día. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de ChatGPT, sobre todo, y se lo decía a nuestro invitado de hoy, que ahora lo presento. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero quería hablarlo con un experto, con alguien que se dedique a estos temas y aterrizarlo, cómo va a cambiar los negocios, cómo va a cambiar la sociedad a un futuro a corto, medio plazo y y qué es lo que viene, que incluso él está trabajando con grandes empresas de proyectos que aún no han salido a la luz y para ir vislumbrando por dónde viene. Cuando lo conocí, me acuerdo que él estaba trabajando en un sistema neuronal, si no lo explico mal, con un robot que tenía que ir a Martes a recoger unas muestras y desenvolverse solo. Entonces digo, bueno, tú creo que algo de inteligencia artificial manejas. Le invité para el podcast y enseguida lo pudimos concretar. Estoy hablando con Sergio Álvarez. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Muchas Y gracias a ti por la invitación y un placer. Y nada, gracias. ¿Tú qué has estudiado? Cuéntanos un poquito Sí, eh, quién eres para hablar para que la gente vea con quién estoy hablando sobre sí, inteligencia artificial y tomarnos esto en serio porque viene un cambio social bastante importante y sí. sobre esto quería poner un poco de luz. Vale. Pues a ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Lo que pasa que como a mí me gustaba mucho este tema, luego enfoqué mi especialización en el máster y en el doctorado hacia los sistemas inteligentes. Entonces también tengo un máster en sistemas inteligentes y luego el doctorado en tecnologías de la información y comunicaciones. Lo que pasa que lo hice en la especialidad de visión artificial, que es una parte de la inteligencia artificial. Lo que pasa que centrada en análisis de imágenes y de vídeos. Ujú. Yo cuando te conocí, tú estabas trabajando esto lo tienes que explicar resumidamente y en un lenguaje que se entienda, pero Sí, estabas haciendo el sistema neuronal para que un robot se desenvuelva solo en martes, porque tenía que ir a buscar unas muestras y venir. Pero si puedes explicar un poco en qué consistía eso, sí, porque parece un poco loco, ¿no? Y claro, yo te explicaba, pero ¿por qué tiene que desenvolverse solo? Y tú me explicas un sí, poco la diferencia de tiempo sí, sí, entre una orden que se da desde la Tierra hasta el planeta Marte. sí, Y cuéntanos un poquito sobre eso y ahora volvemos y vamos a ir entrando en todo este tema de cómo va a cambiar de lo que hay en el sí. mundo con el tema de la inteligencia artificial. Sí. A ver, el trabajo que yo realizaba es de la misión Mars Sample Return, en la que se está intentando traer muestras de Marte a la Tierra para poder analizarlas y entender un poquito mejor, pues, si hubo vida, no hubo vida, qué le pasó al planeta para que esté como está ahora. Entonces, ahora hay un rover que se llama Perseverance, que está, bueno, hace muchos experimentos y uno de ellos es recolectar muestras de roca y claro, la idea es enviar otra misión a finales de esta década para traerlas de vuelta. Y la parte que yo desarrollaba concretamente es en ese nuevo rover que iba a recoger las muestras que dejaba el rover que está ahora. Esa misión ha dado un pequeño giro porque cada kilo que se lleva al espacio es mucho dinero y un rover pesa mucho. Entonces, como también llevaron un dron con Perseverance y la NASA está muy contenta con cómo está funcionando, pues quiere cambiar el rover por dos drones, que serían los encargados en ir a recoger esos tubitos donde están las muestras. Entonces, al final, la parte que a mí me toca, que es el sistema de reconocimiento de imágenes para detectar esos tubos, pues sería igual que en vez de en un rover, pues en unos drones. Entonces, bueno, aunque la misión cambia, al menos mi Cambia el medio, parte ¿no? se mantiene, sí. Tú lo que hacías es que ese robot, o sea, o ahora que sea un dron, antes era un Sí, robot, que se pueda manejar por sí solo sí. para que luego, porque no había, porque si no, no hay medios de manejarlos de por aquí a tiempo real, digamos. Eso es, la comunicación no es directa porque al final, por la distancia que hay entre la Tierra y Marte, de media se tarda unos 7 minutos en realizar la comunicación. 7 de ida y 7 de vuelta, ¿no? Porque tú al final envías una información y tienes que esperar a recibir
o sea, tener una realimentación. Entonces, al final, esos 15 minutos pues no son viables de hacer una teleoperación, a no ser que sea una cosa de emergencia, ¿no? El robot se ha Claro. atascado y de alguna forma es imposible que él de forma autónoma salga, pues a lo mejor sí que se tiene que enviar a algún comando de Ujú. emergencia, pero aparte de que se tarda mucho y cada minuto que se tarda pues es dinero que se pierde, pues luego que no es viable. Entonces, si el robot se puede manejar de forma autónoma, pues va a ser todo mucho más fácil y más barato. Ya. Vale, y tú trabajabas en esto, hacías pruebas para que el robot se desenvuelva solo. Claro, estamos hablando de algo que, como la gente dirá, bueno, pues esto es una locura, ¿no? Estamos hablando de comunicación autónoma en otro planeta, pero luego, ¿cómo lo podemos aterrizar todo esto, toda esta bestialidad que hay de desarrollo de inteligencia artificial? A que ahora ha salido abierto ChatGPT, la gente está un poco como loca, ¿no? De dame ideas, te da ideas, dame texto. Y me gustaría llevarlo un poco la diferencia, el contraste a la vida cotidiana. O sea, Sí. qué empezamos a tener en la vida cotidiana. También ahí va a cambiar el mercado, o sea, los negocios van a cambiar mucho, va a haber mucho cambio de empleo, de demanda, porque hay actividades que las van a estar desarrollando la inteligencia artificial. Mm. Y me gustaría hablar sobre lo que tenemos cerca y cómo nos podemos diferenciar los profesionales que ofrecemos servicio, Sí. en dónde podemos cubrir o qué ventanas tenemos abiertas en diferencia a la inteligencia artificial, ¿no? Porque hablábamos de que, bueno, ahora una centralita lo mismo, te atiende una voz automatizada, eh, y luego está por el otro lado la pérdida de calidad eh, sentimental, por así Ujú. explicarlo, ¿no? De que tú llamas al médico, estás malo, pero te sale la centralita y dices eso, pero que simplifícamelo, no me vuelvas loco 5 o 10 minutos, Sí. porque a lo mejor está programado para eso, ¿no? Sí. Y luego también el tema de, por ejemplo, lo que hablamos de los coches que vayan que se conduzcan solo, que ya no necesiten conductor, pues cuando eso sea una normalidad, Ujú. el mundo del taxi, el mundo del Uber, no solo a nivel España, Madrid, que estamos nosotros, sino a nivel mundial. O sea, el transporte privado, hay muchísima gente que va a tener que reorganizar su profesión. Sí. Yo me acuerdo de haber escuchado una reserva en una peluquería de una llamada, pedían citas, si este día no podía, pedías otra hora, y la persona que había hecho la llamada a la peluquería era una inteligencia artificial, y la Ujú. persona de la peluquería ni se había enterado ni nada. Sí. Entonces, claro, todo esto cuando llegue, el tema de asistencia virtual, transporte, bueno, Mm. un poco descubrir qué más hay Sí. contigo sobre estos cambios sociales. Me acuerdo que me decía Aurora que cuando tú hiciste tu máster de final de carrera, que fue en 2009, Ujú. justo cuando se había lanzado WhatsApp, tu máster fue en proponer un coche que se conducía solo, y esto ya es una realidad. Sí. Hoy ya hay ciudades, hay prototipos, también incluso está el taxi dron, Ujú. que hay prototipos ya probando ciudades con eso. ¿Qué ves desde tu experiencia? No tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero sí tomándonos de en serio, de qué cambios sociales ves a corto plazo que va a marcar cierta revolución Sí. A ver, en- quizá para entender un poco el alcance de todo esto, también hay que entender un poco qué es la inteligencia artificial, o sea, qué intenta eh, emular la inteligencia artificial con respecto a nosotros, ¿no? Porque el ser humano, pues, siempre intenta que el desarrollo tecnológico que hace pues vaya acorde a la forma que somos nosotros, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial no es más que una red neuronal que intenta emular lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un conjunto de neuronas que se interconectan y ante un estímulo, como puede ser la vista, el tacto, el oído, bueno, todos los sentidos, ante un estímulo, pues genera una respuesta. Entonces, una red neuronal artificial es lo mismo. Nosotros vamos a tener un dato de entrada, una imagen, un texto, una voz o el dato que queramos de un sensor y vamos a producir una salida. A medida que la tecnología avanza, pues vamos a poder hacer redes neuronales
más y más grandes, ¿no? Y llegará un momento, no sé cuántos años, en el que ese número de neuronas pueda ser similar al que tenemos en el cerebro. Entonces, dejando a un lado la parte de las emociones o los sentimientos o lo que define a una persona como un ser humano, eh, el, la combinación estímulo-respuesta, pues la vamos a poder imitar con una red neuronal artificial, porque pues Ujú. eso, pues al final tenemos un entrenamiento, que es lo que hacemos nosotros en la vida, y vamos entrenando desde que somos bebés y pues vamos a producir una respuesta. Y eso se puede llevar a un montón de ámbitos en Po- la vida. Por ejemplo, ¿en qué cosas tú estás viendo que ya se ha avanzado mucho Sí. y que va a impactar bastante a nivel negocio o a nivel social? ¿Qué puedes explicar que ya está Sí. aterrizando? A ver, aterrizando, es verdad que todavía quedan años, porque aunque ahora, pues como comentabas, el chat GTP y otras redes neuronales como con imágenes, que ahora la gente juega mucho, Stable Diffusion o DALI, pues no dejan de ser ahora un poco anecdóticos y la gente pues se divierte con ello y pues oye, se lo enseñas a los amigos. O sea, hay una parte ahora que es de descubrir. Y luego hay otra parte que ya lleva bastante tiempo trabajada y que pues llegará con el paso de los años y va a revolucionar ¿Y nuestro qué hay mundo. ahí? ¿Qué nos puedes contar dentro Yo, de que tú trabajas con empresas sí, que a lo mejor hay información confidencial, ¿no? Pero dentro de lo que tú conozcas del mercado, de lo que están trabajando, ¿qué puedes decir que está viniendo como por ejemplo, ¿no? Como decimos, bueno, va a haber un taxi drone, o sea, va a haber, es, ¿qué es lo que estás viendo que va a cambiar, que hay que ir preparándose, ¿no? Para esas cosas y ir viendo cómo sí. adaptamos nuestros negocios? El, o sea, la revolución tecnológica de los próximos años va a ser el vehículo autónomo. Has mencionado antes que yo había empezado a trabajar. A ver, yo había en mi tesis de máster, de final de máster, no dejaba de ser una parte de esa conducción autónoma que son ADAS, que son sistemas de asistencia a la conducción. La combinación de múltiples ADAS es la que determina la conducción autónoma, ¿no? Pero en mi caso era el sistema de guiado con respecto al vehículo que precedía. Entonces, se dice que la anterior revolución social a través de la tecnología ha sido el teléfono móvil, que Ujú. es bastante obvio que nos ha cambiado la vida, ¿no? Ahora podemos hacer prácticamente todo a través de un móvil, aparte de una gestión profesional, nuestro ocio, nuestra comunicación, o sea, el móvil ha sido la Sí, revolución. sí. Y te hago un inciso ahí porque yo me acuerdo cuando llegó que tenías todo en el móvil, uno decía, bueno, yo no me voy a poner el correo en el móvil porque eso va a ser una locura, no vas a desconectar, yo no me voy a poner esto en el móvil y al final tienes todo Todo. porque la sociedad va a un ritmo impresionante Mm, el trabajo, la rentabilidad de los tiempos, entonces dices, tengo 10 minutos, contesto un email y al final entras, ¿no? Y sí, esto es un poco como ahora podemos pensar, bueno, yo no me voy a subir a un coche que se conduzca solo porque es una locura, eso es. pero luego resulta que tu abuela que no tiene carné y que tiene que irte a ver, pues se sienta y sin carné y sin tener esa necesidad, es una ventaja. Por Eso es. para esas personas va a ser una ventaja, para decir, oye, estoy mal, lo tengo que ir al hospital y no estoy en facultad de conducir, también va a ser una ventaja. Va a Mm, haber muchas, pero luego va a haber una reestructuración empresarial y de personas, porque yo me pregunto también emocionalmente cómo afectará a las personas este cambio de tiempo, de tecnología. O sea, estamos hablando de que ChatGTP al lado de esto es un chiste. O mm, sea, es, es algo que ahora, o sea, nosotros estamos, yo el otro día le decía a Aurora, mira, vamos, le voy a poner aquí, dame, yo qué sé, 10 contenidos de asuntos de email, ¿no? Y sí, entonces al final le empiezas a afinar cómo pedirlo. sí. Oye, te ayuda a generar ideas. Yo le explicaba diciendo, ¿te acuerdas? Cuando salió Photoshop, yo me acuerdo que tenía una profesora que cuando estudiaba interiorismo, una alemana muy clásica de la vertiente de la Bauhaus, de estudiar, de que el arte del pulso del ser humano era como lo más, ¿no? Mm, Y claro, era resistente a Photoshop. Cuando descubrió Photoshop, dice, pues esto es una locura. ya, Y claro, Photoshop, estamos hablando de un pequeño grano en el mundo de la inteligencia artificial, de la digitalización. sí. Entonces va a venir el transporte. Esto ya está casi, se está trabajando mucho, el transporte con vehículos dirigidos. Mm, Y en cuanto a servicio, o sea,
también va a haber mucho secretario virtual con inteligencia artificial, o sea, va a haber ahí también mucho servicio de voz que no va a ser Sí, humano. a ver, ahora estamos habituados a tratar con bots, tanto en texto, ¿no? Tú a lo mejor te metes en la página de tu seguro del coche, por ejemplo, y quieres gestionar una incidencia o algo y tienes ahí un chat con un bot. Eso no es inteligencia artificial, porque ese es un bot que tiene un Programa, algoritmo, sí, predefinido, y entonces ante ciertas palabras, pues él te contesta con lo que más se asemeja a lo que tú le has preguntado. Pero eso no es una inteligencia artificial. O, por ejemplo, cuando llamamos a una centralita de cualquier servicio telefónico y antes de hablar con un operador, pues tenemos una locución infinita y sí. de diferentes opciones. Eso tampoco es una inteligencia artificial, porque al final tiene una programación determinada. Pero sí que es verdad que con todos estos avances de inteligencia artificial, pues ese chat que ahora no lo es, sí que podrá ser interactivo y ¿Y que qué de va a verdad, variar? ¿Cómo va a ser la diferencia cuando eso sí sea con o sea, ahora son programas que en plan estímulo-respuesta, pero muy cuadriculados. sí, Eh, ¿Cómo sería? Explícanos con un ejemplo. ¿Cómo sería, qué capacidad tendría eso que ahora no la tiene? que parecería que tenemos una conversación real. Realmente, ahora tú notas que estás hablando con un bot, pero cuando se empieza a integrar esta inteligencia artificial y se desarrolle y avance, porque al final no Mm. deja de ser un desarrollo continuo, ¿no? La primera implementación no va a ser la misma que la que tengamos dentro de 2 años o de 5. Entonces, el reto de aquí a unos años va a ser diferenciar una inteligencia artificial de una persona, ¿no? Diferenciar lo que ha escrito una inteligencia artificial de lo que escribiría una persona, lo que ha dibujado una inteligencia artificial de lo que dibujaría una persona, y así podemos seguir pues a todos los sectores que se nos ocurran. Por ejemplo, ahora esto ya llamo a la peluquería para reservar cita, Sí, ¿no? Que puedo este día, que no puedo este día. Esa llamada de la peluquera que deja de atender para poner y coger el teléfono sí, y darme fecha a mí con quién puede y con quién no puede, sí, lo podría estar haciendo la inteligencia artificial con las agendas, sabiendo la agenda de cada sí, persona y contestándome a mí, pues sí, te lo paso para el jueves, no, el martes por la tarde. Toda esa respuesta en tiempo real y fluida lo podría estar haciendo. sí, por supuesto. O sea, no es una cosa que ahora te diga yo que esté para usarla ya ampliamente en cualquier negocio, pero en no mucho tiempo es una cosa que perfectamente se podría realizar. O sea, es Ok, que para que veáis el alcance, ya se está hablando incluso de generadores de música con inteligencias artificiales, que tú le puedas indicar una serie de parámetros y te cree una canción. O sea, es que al final podemos imaginar muchas cosas, y probablemente esas cosas con el paso de los años se vayan a poder realizar y nos cueste mucho. O sea, hay una anécdota muy curiosa de hace no mucho tiempo, que hubo un concurso de fotografía en Australia, y alguien utilizó un sistema de inteligencia artificial para generar de forma artificial una imagen y ganó el premio. O sea, el jurado no fue capaz de de distinguir que era una foto de verdad. O eso sea, es. una foto creada como un montaje, No, creada por bueno, no, inteligencia. no, no es un montaje, realmente es, tú le indicas a la inteligencia artificial una serie de características que quieres que tenga tu imagen, como el chat GTP que ¿Sí? comentabas, tú le indicas unos parámetros y esa imagen la genera de cero. O sea, la inteligencia artificial se la inventa. Esa imagen no existe en O sea, ningún, no, en no ningún hay ni otro una sitio. montaña y un coche retocado de No, dos no, 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 sitios, no. O sea, es todo nuevo, todo eso es. generado. Y si le vuelves a pedir esa misma imagen, te hace otra imagen diferente. O sea, esa imagen es única. Entonces, luego esa persona renunció al premio y lo publicó Qué en bueno, prensa y tal, porque realmente lo que quería es hacer ver un poco a la sociedad es que lo que viene. vamos hacia una situación en la que nos va a costar a veces diferenciar si lo ha hecho un humano o una máquina. Y ahí Entonces, hay un cierto dilema filosófico, sí, porque, o claro. sea, es decir, eh, a nivel social, a nivel de valores, ¿qué crees que puede pasar en las personas? Porque el otro día estaba viendo también vídeos en YouTube de gente que decía, bueno, he escrito este libro y lo están escribiendo con inteligencia artificial Sí, y todo vale, ¿no? O sea, entonces al final lo vas a tener que aceptar como parte de la vida porque va a ser así, o sea, el cambio está, se aterriza. Entonces,
claro, todos aquellos escritores que hacen novela de ficción, se van a poder estar encontrando con que voy a competir con una máquina, con Sí. una hipercreatividad, Mm, y que además me saca secuencias de novelas rápidas, adaptadas. Yo he sacado mi libro y he tardado casi un año en sacarlo, desde que he dicho lo voy a sacar y tal. sí, Tengo la suerte de que he contado una historia real que digo, bueno, pues mira, esa es un sí, poco la diferencia. Pero el que hace es así nivel de ficción o historias o cuentos para niños incluso, te lo puede estar haciendo una máquina. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar esto? O sea, sí. realmente, ¿qué crees que cómo va a ser esa reestructuración? Es que me interesa mucho, Mm, eh, a los profesionales de servicio, por un lado, poner la voz de alarma, pero por otro lado, ver dónde también podemos posicionarnos, porque cómo va a cambiar esto no tenemos, o sea, es muy brusco el cambio. claro. A ver, es muy difícil de decir porque eh, si pones en una balanza, hay muchas cosas también positivas de incorporar esta tecnología a nuestras vidas. Como decías antes, una persona mayor que coge un vehículo y puede desplazarse, o no solo una persona mayor, una persona que tenga algún tipo de impedimento, está enfermo o tiene una discapacidad, o incluso tú sales por la noche y has bebido y quieres desplazarte, o personas menores de edad. O sea, es, haces que muchas personas tengan acceso a cosas que antes no tenían o mejoras la calidad de vida, pero también por otro lado, pues eso, a nivel social, puedes escribir un libro, puedes pintar un cuadro, puedes hacer fotografía, diseño gráfico, por ejemplo, pues yo quiero la portada de mi disco, que soy músico y hago un disco, quiero que mi portada de disco no pagar a un diseñador y que me la haga Claro, una inteligencia artificial. Y encima no tengo ni copyright ni nada, porque esa imagen es única. es única. De que O, va a cambiar eso, ¡buah! Es claro, una o locura. yo que también soy músico aficionado, pues en el futuro, pues a lo mejor ya ni siquiera hay que crear una melodía o tal, porque te la crea una inteligencia artificial. Claro. Entonces, nos va a hacer la vida muy cómoda en algunos sentidos y en otros sentidos esa comodidad también va a restar profesionalidad, ¿no? O va a reñir mucho con ciertos ámbitos profesionales en los que al final pues, va a desplazar un poco a la gente, sobre todo porque como vivimos en la sociedad de la inmediatez Mm. y de lo barato, pues claro, una IA es más rápida Va y a ser probablemente rápido y más barato. barata. Claro. Va a ser rápido y barato. Vale, Y estaba el otro día. por otro lado, también hay que pensar en la evolución que ha tenido la tecnología siempre en la sociedad, ¿no? Cuando en las fábricas se empezó a introducir robótica en procesos que llevan ya muchos años, ¿no? En la fabricación Mm, de un vehículo, por ejemplo, pues todos estamos habituados a ver los robots que son brazos robóticos que van soldando piezas y tal, y en su momento pues se pensaría, ah, vamos, el sector del automóvil ya va a perder siempre la mano de obra de personas, ¿no? Y al final no ocurre eso. La sociedad evoluciona y el ámbito profesional evoluciona a otro tipo de trabajos, incluido en el mismo sector, pues con la digitalización y que cada vez los niños aprenden tecnología de una forma más rápida. Pues probablemente con el paso de los años, la profesionalidad que tengan las personas pues se encamine más a una digitalización, ¿no? A profesiones más relacionadas con la tecnología, en claro. vez de a lo mejor una mano de obra em, más Vale, cualificada. esto que estabas hablando es un mundo, porque ahora dices, vale, el diseñador gráfico. O sea, tú ahora dices, me voy a hacer una web, Sí. vamos a empezar a aterrizarlo con lo que tenemos, o sea, con lo que hay ahora. Dices, vale, está ChatGPT. Ujú, Entonces tú puedes ponerle, redáctame una introducción en la que tienes que contar que, en mi caso, soy Coat, me ha pasado esto, esto y esto, y resuelvo estos problemas. Y él ujú, te saca un texto. sí, Luego dice, ahora hazme una imagen sí, que transmita esto. ujú, eso es. Y esto hoy se puede hacer. Sí, Ahí se irá mejorando más la tecnología, pero se puede hacer. ujú, ¿Dónde queda el factor humano, Sergio? O sí, sí, sea, ¿cómo podemos, y si va a ser necesario, si no va a ser necesario, si la gente se va a adaptar tanto a, vale, como me he adaptado al móvil, como me he adaptado a tener todo hoy en día que también sea tan rápido, pues me voy a terminar adaptando a eso y no voy a pedir una humanización superior?
ujú. ¿O va a haber algo, una parte de la sociedad que dirá, igual sigo prefiriendo la persona? O sea, ¿cómo crees que puede? Porque Sí. esto va a ser, claro, ¿qué hace? Hay muchos copy hoy en día, hay mucho diseñador gráfico, hay mucho diseño de estructura de página web. Pero claro, esos diseños de página web o esas estructuras de diseño de página web, por poner un ejemplo de un sector que puede afectar, Ujú. claro, tú analizas tu comportamiento de los clientes que tú conoces, pero es que la Sí. inteligencia artificial va a analizar el comportamiento de millones de millones de millones de usuarios. Ujú. Sabrá, según el sector y según las cualidades de esa persona, qué estructura favorece mejor. Sí. Eso va a estar. Sí, pero hay que dar un apunte también a lo que es la creatividad. Al final, volviendo un poco a lo que qué es una inteligencia artificial, eh, nos podemos comparar con nosotros mismos, ¿no? Cuando tú eres bebé, a ti te dicen de forma repetida que cierto objeto esférico, blandito y de colores es una pelota. Entonces tú en base a que te lo dicen un montón de veces, pues de bebé, pues aprendes que eso es una pelota y ya está. Y para ti eso es una pelota. Entonces una inteligencia artificial va a hacer lo mismo. En base a una repetición miles y miles de veces, millones de veces de cierta tarea, la inteligencia artificial va a aprender que eso se hace así, pero no es creativa. Una inteligencia artificial no es creativa, no puede crear algo nuevo. Siempre se va a basar en lo que ha visto para aprender. No lo va a repetir, no lo va a repetir exactamente igual, pero va a coger patrón de aquí, patrón de allá y va a componer una cosa, pero en base siempre a algo que ha visto. Entonces, la única diferenciación que va a haber entre una persona y una máquina es eso, que la creatividad. Si tú creas algo nuevo, si tú creas una música nueva, esa música no lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Si tú creas un cuadro, no lo va a poder replicar la inteligencia artificial, porque tú al final, cuando tú le dices en tus características, ¿no? De quiero un cuadro, no sé, de arte, cualquier arte, ¿no? Pues al Mm. final esa inteligencia artificial va a coger ejemplos que tiene de arte surrealista o de cualquiera y va a empezar a componer en base a cosas que ha visto, pero no va a ser creativa. Entonces quizá el trabajo se especialice en un buen profesional, sí que sea capaz de distinguirse de una inteligencia artificial porque está creando cosas nuevas. Esa es la única diferencia que yo puedo ver en ese ámbito, ¿no? Ya no va a ser un todo vale, o todos somos escritores o todos somos diseñadores gráficos, ¿no? Porque con la tecnología que tenemos hoy en O día, sea, todo el mundo se puede meter en esos campos y empezar a hacer cosas. Pero el que sea un buen profesional realmente, el que sea un profesional creativo, el que vaya inventando cosas nuevas, pues al final va a seguir pudiendo diferenciarse un poquito de esa inteligencia artificial, y el que sea más del montón, pues no se va a poder no, no diferenciar va a poder. y va a ser exactamente igual, lo que pasa que más lento y más caro, como decíamos antes. ¿Y qué va a quedar del carácter y de la personalidad de cada, o sea, es decir, cómo, por ejemplo, yo me imagino, ahora estaba descargando aplicaciones de meditación con una, que a lo mejor, y yo me lo preguntaba anoche, digo, estaba con la meditación guiada y digo, lo mismo esta meditación ni me lo ha hecho una persona Ya, y me la ha hecho una propia inteligencia artificial, sí, que tranquilamente puede estar hecho así. O sea, eso es. tú imagínate, desarrollas una aplicación de meditación, Ujú. esa inteligencia artificial estudia o en base a muchos profesionales que han volcado audio de meditación y te saca saca distintas meditaciones. Incluso te puede Sí. incluso personalizar una meditación guiada según cómo te estés sintiendo. Ujú. Claro, luego lo llevamos a nivel de salud, bienestar, profesionalidad, en lo que dices, vale, ¿se podrá llegar a un nivel de... Claro, un psicólogo es un súper profesional, estudia muchísimo, es algo que estás con un tema sensible del comportamiento humano, Sí. ¿hasta dónde habrá límites legales en cuanto a eh, que pueda dar una asistencia artificial, un soporte psicológico, o eso va a estar como medio prohibido? ¿Qué crees que puede pasar en esta parte de asistencia, que también tienen que ver con un poco con la salud, con las emociones de las personas? Porque ahí hay Ujú. un tema muy sensible que no sé cómo puede llegar a estar afectando, porque no sé si la gente va a tener un psicólogo de una aplicación con inteligencia artificial en el móvil y que si eso se puede llegar a permitir o cómo lo ves tú, Sí. o va a haber alguna diferencia ahí. A ver, el tema médico es complicado, ¿no? Porque al final la regulación que hay en torno a ese sector es muy diferente con la que hay en otros sectores. Entonces ahí es verdad que no sabría qué decir porque eso es muy sensible, ¿no? Igual que
eh, la pseudociencia y la medicina alternativa está muy perseguida porque al final hace mucho daño a la gente. Yo creo que aquí sí que podría haber una regulación diferente. Eso no quita que, por ejemplo, una persona que se sienta sola, ya no a nivel psicológico y buscar un profesional, sino buscar otra alternativa en tu vida, ¿no? Un amigo virtual. Puede tener algo, un punto bueno, ¿no? En el que tú que no tienes a nadie en la vida, una persona mayor que se siente sola, pues puede hablar con alguien que parece humano y entablar conversaciones o cosas así, pero por otro lado también pues puede tener la contrapartida de que la gente empiece a, pues se puede aislar y porque con todas estas cosas, pues ya no sabes si interactúas con una persona o no persona y al final, pues eso puede tener una repercusión social que no conocemos. Es que el problema es que no conocemos No conozco. cómo va a afectar. Pero también por otro lado, toda esta adaptación, aunque parece que va muy deprisa, eh, va relativamente lenta. Es decir, vuelvo otra vez siempre al tema del vehículo autónomo, que al final es el que más conozco por mi experiencia profesional. Llevamos, ya digo, desde 2009 yo empecé a trabajar en eso y ya se llevaba años trabajando. Y llevamos desde pues a lo mejor 15 años incorporando a nuestros coches sistemas cada vez más inteligentes. Entonces, no vamos a tener el vehículo autónomo mañana y te vamos a decir, toma, pum, siéntate en este coche que te lleva solo y ya está. Vamos a tener un proceso de varios años, y ya lo llevamos haciendo, en el que vamos a ir incorporando poco a poco nuevas funcionalidades que nos van a generar una confianza y una progresión para que nosotros también adaptemos nuestra forma de ser y de pensar. Y eso va a pasar con todo. Al final, poco a poco vamos a ir incorporando estas tecnologías. Pues mañana aparecerán los chatbots inteligentes. Pues los usaremos, los probaremos, estaremos encantados y ya está. Y eso lo iremos dejando atrás. Lo incorporaremos en nuestra vida. Como te decía antes, hay robots en las cadenas de fabricación de vehículos o de otras empresas que sustituyen a la mano de obra de personas, ¿no? Mm, Y ya lo tenemos asumido como algo normal. Entonces, poco a poco iremos incorporando estas evoluciones en nuestra vida y no será de repente una revolución que nos digan, hala, el día de mañana ya está, todo es una inteligencia artificial que sustituye a las personas. Entonces va a ser un cambio gradual que nos va a permitir poco a poco ver las ventajas que tiene y ir adaptándonos. Y en siguientes generaciones, pues la forma en la que entendemos el trabajo de hoy, pues yo creo que va a cambiar, obviamente, pero a lo mejor no cambia de una forma drástica y dramática, ¿no? En el que de repente yo soy diseñador gráfico y de la noche a la mañana me quedo sin trabajo. Supongo que habrá un tiempo en el que habrá que ir cambiando. Otro ejemplo también con esta cosa es, yo siempre he escuchado Kodak, la marca Kodak sí, pues de la Kodak foto, era, digamos, a los sí, rollos de foto de antes de... era el top de top en máquinas fotográficas de carrete, ¿no? Lo petaban, era la referencia mundial. De repente aparece la cámara digital y Kodak no se adapta a lo que es la evolución o no es capaz de prever que la cámara digital va a desbancar. ¿Por qué? Porque decían que la cámara digital iba a restar esa componente del fotógrafo, ¿no? La componente nosotros de ajustar el objetivo, no ajustar. O sea, como que se pensaban que iba a desnaturalizar o deshumanizar la fotografía. Mm, ¿Qué pasa? Kodak hoy en día ya no, bueno, esa historia. habrá modificado su negocio, pero ya no es lo que era, porque no se supo adaptar. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave. La clave no va a estar en decir me quedo sin trabajo o me sustituyen y tal, sino en cómo me adapto yo a esta nueva circunstancia porque tengo la Ah, posibilidad de adaptarla progresivamente, ¿sabes? No es un cambio de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que ahí va la cosa. ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo me puedo beneficiar de ella? ¿Y cómo puedo yo reenfocar vale. mis objetivos, ¿no? Y adaptarme. Me parece un tema súper interesante, aparte me lo has dejado picando. ¿Cómo Claro, yo cuando vi lo de ChatGPT, digo, por un lado tenía como una resistencia, ¿no? De se pierde humanidad, se pierde esa personalización propia que me gusta de que cada persona, pero por otro lado dices, le decía yo ahora, me tengo que empezar a meter porque, porque es un cambio que viene, o sea, tienes que estar puesto, ¿no? Y luego ya Sí. ir eligiendo. Entonces, tú me has dicho que has estado trasteando ChatGPT, que haces tus experimentos. Ujú. ¿Qué se puede empezar a sacar o como un negocio, principalmente?
o una persona puede empezar a incorporar esta herramienta con lo que estamos hablando de que, bueno, esto en comparado al trabajo de inteligencia artificial profundo que se viene haciendo, es Sí, como una puntita nada más, o sea, es algo muy pequeñito que ya nos parece bestial. sí, A ver, quiero imaginar lo que va a venir. Pero si podemos aterrizarlo con ejemplos reales entre tú mis ideas, ¿no? De diciendo, oye, pues, ¿cómo podríamos usar ChatGPT en la vida social, en un negocio? ¿Qué sí. se te ocurre que tú has trasteado más? Sí. A ver, yo directamente con esta tecnología, lo primero que se ocurre rápido es lo que ya hemos dicho, un chat, una manera de interactuar, o sea, proporcionar un servicio de atención al cliente basado en eso, por ejemplo, en ese chat, ¿no? Pues tú, sobre todo ahora que es tan novedoso, pues a la gente le va a gustar. Tú cuando ahora trasteas con eso de forma como un hobby, pues te parece interesante. Si de repente un negocio adapta su servicio de atención al cliente con ese tipo de tecnología, pues a la gente, en vez de sentir un rechazo, probablemente sientan atracción también por curiosidad, ¿no? Por cómo eso, cómo puedo hablar, ¿no? Yo también recuerdo cuando éramos más pequeños y empezaban a salir los chatbots estos tan sencillos, pues que te metías a lo mejor en una página de eso solamente por probar cómo, qué respondía. Ah, y si le digo esta palabra, ¿cómo me responde? Entonces, luego, por ejemplo, también en sistema, en la domótica que tenemos en la vivienda, pues al final la domótica es muy, está muy programada, o sea, está ya muy establecida que tú ante de una palabra, pues Google Home o Alexa o alguna de Sí, estos, Alex. pues te responde directamente con lo que tú le estás diciendo. Pero no hay una interactuación con inteligencia artificial. Pues eso igual, toda esa parte de domótica, pues se puede ir incorporando esta parte de inteligencia artificial para hacerla más fluida y para hacerla más humana. Por ejemplo, el diseño gráfico. Pues diseño gráfico, ahora mismo pensamos que nos puede sustituir, pero también podemos pensar que nos puede guiar, nos puede servir como referencia. Oye, voy a utilizar esta inteligencia artificial de generación de imágenes para que me dé ideas de cómo puedo enfocar un diseño que tengo que Vale, realizar. Entonces, en vez de vamos a empezar de cero, aterrizarlo. Perfecto, lo veo. Supongamos ahora la peluquería que tenemos aquí enfrente, o sea, vivimos en el mismo pueblo, sí, tenemos las peluquerías ahí que son todas estándar, son todas sí, iguales, no hay una diferenciación, incluso hemos eso, hablado de esto, de que sí, vas buscando a ver cuál es la que menos peor te atiende en eso es. general, ¿no? Un poco así. Sí, sí, Te sí. dice, bueno, vamos a empezar a usar ChatGPT y el generador de imagen, ¿cómo me dijiste que se llama ese? No lo he probado. El, Stable Diffusion. vale, ese luego me pasas el link y lo voy a Sí. probar. Entonces decimos, vale, vamos a la peluquería y decir, mira, con estas dos herramientas que ahora tienes, le puedes decir, dame eslogan para la peluquería llamativo para señoras de más de 50 años que quieran cambiar el tinte de color. Y Ujú. te saca 10 eslogan. Sí, eso es. Eso te lo saca automáticamente en menos de un Sí. minuto, te saca, tú dices, yo no soy creativo, Ujú. pero me ponen esta herramienta, me hago el cursito y ya Sí, le meto y me salen 10 eslogan. Ahora le elijo el eslogan. Y vas a la otra aplicación y le dices, créame una imagen sí, con este eslogan. sí, Y vas a la imprenta y te lo sí, sí. imprime. Y eso en un futuro será un asistente virtual que le diga, mándame esto a la imprenta, que Ujú. estará vinculado con una cuenta tuya que tú controlas, y pide 3 copias. Y eso se Sí, haría todo automáticamente. Y la chica que está gestionando esa peluquería se está apoyando ujú. en eso. Sí, sí, sí. A donde puede diferenciarse como persona y no de inteligencia artificial es luego añadir una coletilla de como Rosa que le pasa esto y esto con los hijos, ¿no? De decir, a humanizar ese texto poniendo un ejemplo de algo real que la inteligencia artificial a lo mejor ahora no pueda detectar. Sí, Eh, pero esto va a pasar. O sea, es decir, yo tengo eso, estamos hablando de una peluquería, un bar que dice, créame una carta originales con este tipo de productos y eliges esos productos que a lo mejor son más rentables, más rápido de cocinar y tal y ujú. cual. Y nosotros también vamos a ir viendo, te pongo esto como porque son problemas del día a día. No solo hay veces Sí, que decimos, vamos a comer así, vamos a comer aquí, que quedamos con los niños y tal. Es que tardan 40 minutos en servir, tardan una barbaridad. Entonces, ujú. el que esté un poco despierto pueda decir, Sí, hazme una carta de 10 productos que se puedan cocinar en menos de 15 minutos. ujú. Y eso te lo saca. Sí, Y, sí.
y ahora dime, dame las imágenes de estos platos y diséñame una carta. Y eso va a Eso es. salir. Eso es. Sí, es verdad que volvemos a lo mismo. Pero entonces le vas a quitar el trabajo a la persona que te diseñaría esa carta. Bueno, le vas a quitar el trabajo ya esa persona que diseñaría esa carta se tiene que readaptar también a esto, pero el que tiene ese negocio, pues sí que puede sacar partido de todo Va a esto. ser una locura. Esto va a Y ser una luego, locura. y luego, por ejemplo, hay ciertas compañías de seguros o de banca o tal, a las que, bueno, tienes que llamar de vez en cuando y tal, y a mí me produce mucho rechazo cuando te encuentras una locución infinita en la que es que no sabes salir o no sabes cómo llegar a hablar con un operador, y a mí puede llegar incluso a producirme la sensación de yo no quiero esta compañía porque su servicio de atención al cliente es nefasto. Para A mí mí no me me gusta. pasa. Entonces, Yo me he dado de baja de la mutua, sí, del seguro de coche, porque decía venta a la mutua tal y cual. Y sí. me di de baja porque quería renovar y queriendo renovar me ha sido, después de 20 minutos, 15 minutos al teléfono, no podía hablar con una persona. He dicho, me calenté y dije, Sí, me doy de pues baja. no que yo no quería decir marcas, digo, por si acaso No, no no, esto, pero yo es que lo pero pongo porque lo pongo con ejemplo real no, pero es que la y que mutua lo, es también es la la mutua, misma, ¿no? También. sí, 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 mutua madrileña. Pues lo mismo. Y entonces, cada vez que tengo que hablar con ellos, me entra un tembleque porque digo, es que me voy a tirar 20 minutos solo hablando con una máquina. Pues a mí, por ejemplo, eso me parece brutal el que se pueden empezar a incorporar esas inteligencias artificiales y las primeras empresas que empiecen a incorporar eso se van a llevar más clientes quizá porque esa fluidez pues va a hacer que tú quieras trabajar con esa empresa. Entonces, al final, pues todo eso que la gente pueda empezar a utilizar para dar un mejor servicio, pues te va a diferenciar del que no lo usa. Entonces, yo lo veo clave que poco a poco la gente que incorpore esto y se adapte rápido, pues va a tener una ventaja comercial frente a los competidores que no lo utilicen. Vale, y me salgo, o sea, del otro lado de la inteligencia artificial. Es decir, ¿dónde va a estar la diferencia de una empresa que genere emociones a través de un humano? Porque claro, dices, vale, cuando esto es así, va a decir, bueno, lo mismo me da irme a una que a otra, Sí. porque al final me va a atender una máquina, no tengo un apego emocional, Ujú. no tengo a Carlos que me llame y me pregunta por los hijos de corazón, Sí, y entonces, y que Carlos cambie de compañía y me voy con Carlos a donde vaya porque me entiende, porque me escucha y porque, entonces, sí, esto en los viajes, esto en un bar, esto en una peluquería. Eh, mm, ¿Dónde va a estar el reto de una persona que sí quiera humanizar su negocio? O sea, dónde está esa ventana de oportunidad sí, de que ya, tú estás en el otro lado, ¿no? En la parte de inteligencia artificial, pero bueno, lo bueno es que sabes dónde está el punto débil. sí. Eh, ¿Dónde podemos atacar las personas que nos interesa dar servicio personalizado, que nos interesa la parte humana, Ujú. no el que te promete los tres sencillos pasos para facturar mil cifras y al final Sí. nunca es real? O sea, el que tiene valor humano, ¿dónde puede encontrar su hueco? O sea, ¿en dónde puede apuntar? Mira, pues justo me ha venido a la mente al oírte decir todo esto, la película de Yo Robot, no sé si la has visto. La de Will Eh, Smith. sí, en esa película toda la sociedad está completamente automatizada con inteligencia artificial y él, el personaje de él, reniega porque todo el mundo ha perdido esa interactuación humana, eso bonito de interactuar los humanos, y él no quiere un vehículo autónomo, conduce una moto, porque quiere sentirse libre, sentir que, por ejemplo, las relaciones sexuales ya no existen como tal, porque solo se busca una procreación, él quiere tener ese contacto humano, entonces es un poco llevado al extremo, pero yo creo que llegará a pasar. Por ejemplo, en las gasolineras. En las gasolineras hay gente que le gusta echar con la máquina automática en la que tú llegas, pagas, te echas y te vas, y la puedes echar 24 horas al día, y hay gente que quiere que vengan a echarle la gasolina, quiere hablar con la persona que te echa, que te está repostando el coche, y entonces yo creo que llegará un punto en el que valoraremos ambas cosas, valoraremos Vale, la ventaja que tiene el poder hacerle las cosas cuando yo quiera y con rapidez, y valoraremos también lo otro. Ahora hay muchos restaurantes que empiezan a poner robotitos, no sé sí, si lo lo, has visto, he ¿no? lo he visto eso, lo he visto los restaurantes que sirven los robots, Sí, pues Cam- eso, cam- servicios en los hoteles que las camas las hace un robot, pues reponedores de supermercado que repone un robot. sí.
Pues hay, por ejemplo, también una empresa, no recuerdo en qué país, que te hace las pizzas. O sea, tú entras al local, no hay nadie en todo el día, y entonces tú pides una pizza en la máquina, le dices qué ingredientes y tal, y hay un robot detrás, un brazo robótico que te está preparando la pizza, te la mete en el horno, te la pone, y como tú ya has pagado, pues ya está, te coges tu pizza y te vas. No hay ninguna interactuación humana. Pues habrá gente a la que le guste eso, porque le parezca curioso a nivel tecnológico, o porque es muy rápido, o tal, pero habrá quien diga, no, no, yo quiero interactuar. Entonces, Se va a pagar por interactuar. O sea, va a haber un sí, plus de eso valor es, eso es, por interactuar con una persona. Si eso es, quieres una porque persona, va a ser más caro, evidentemente. eso es. Porque las Eh, gasolineras, por ejemplo, las gasolineras, una cosa de las gasolineras mm, low cost es que bajan precio porque no tienen personal mm. al que hay que pagar. Entonces la gasolina es un poco más barata, bueno, por temas también de marketing, de publicidad y tal, pero una componente es no tengo contratada a nadie. Entonces, el que quiera disfrutar de esa interacción social, pues tendrá que pagar un poco más. Entonces, es verdad que es una pena, ¿no? Porque ¿por qué Sí, tienes pero que pagar es más? una paradoja y es un dilema, y es una historia, un quiebro filosófico de vida, de Sí, somos personas sociales y vamos a pagar o sea, se eso es. prevé que paguemos Eso es. un plus por socializar con personas como nosotros. Sí, o bueno, o que paguemos un plus porque me diseñe el logo una persona y no una máquina, Mm. o paguemos un plus y es verdad que suena un poco triste, pero bueno, también eso le da valor a que el que quiera disfrutar de ese servicio así y lo vaya a pagar, pues también le proporciona a la persona que no quiere dejar ese negocio a que pueda subsistir, ¿no? O sea, al Ya, ya, final es un ya. poco. Entonces, por eso te digo que yo creo que el miedo que tenemos al cambio es porque las personas siempre suelen tener miedo al cambio, ¿no? La incertidumbre nos genera ese no saber qué va a pasar y tener miedo, pero yo creo que Ahí aparte cerca de que también hay mucha gente, o sea, a ver, a ver, haces sistemas neuronales, o sea, eso es una barbaridad a nivel de conocimiento de herramientas digitales, sí, de ordenadores. Bueno, yo he estudiado diseño de interiores, luego he estudiado cosas de diseño gráfico, siempre me he metido con cosas de ordenadores, tengo cierta facilidad. Hay chicos que nacen con el tema de la tablet, pero hay unas generaciones ujú, que no tienen cercanía con las herramientas digitales, con la tecnología, y sí, hay otros que incluso no la tienen ni la quieren tener, ya, ¿sabes? O sea, entonces, claro, hay gente que se va a encontrar un poco lejos de esto, pero claro, en cuanto venga uno en el bar, incorpore cosas nuevas en el pueblo y sea el primero, ujú, pues se va a llevar mucho. sí, Porque va a cambiar la carta para un sitio que antes era un gasto costoso y de todo eso va a ser súper rápido. O sea, creo sí. que como los cambios se van a acelerar muchísimo. Sí, sí, ya te digo, yo creo, aparte del ejemplo aquel que te ponía de Kodak, hay muchos otros ejemplos de marcas o de empresas que no se han sabido adaptar y han fracasado. Entonces, yo creo que en la adaptación está el éxito, Mm. pero aparte, pues eso, cuando ya todo esté bastante bien implantado, yo creo que se va a volver a valorar también el tema humano, por lo que hemos dicho ya varias veces, ¿no? Que al final, al principio lo que es curioso luego a lo mejor deja de ser, se pierde esa curiosidad y cuando ya estemos habituados a tenerlo, quizá queramos volver a un poco a lo Y que un poco teníamos como antes. pasa con los libros, ¿no? De que dice, vale, tú en Eso digital es, lo tienes por 4 euros. sí, Pero si lo quieres impreso porque te gusta el tacto, porque te gusta el sí, olor del libro, porque te gusta llevártelo de viaje y tenerlo ahí impreso sí, físicamente y tal, porque te produce otras emociones, pues pagas esos 8 euros más sí, y lo eso tienes, es, ¿no? O sea, hay público para las dos cosas y depende, ¿no? El que quiere la comodidad de leerlo en el móvil a la 1 de la mañana y tal, sí. y el que quiere el libro y con su tiempo y con su espacio y su terracita con la brisa. O sea, hay un Sí, poco para las dos cosas. sí, no, Sergio, por ejemplo, el logo que decías antes, el logo de una peluquería, ¿no? El cartel. Pues a lo mejor tú vas a un diseñador y le transmites una emoción, ¿no? Y le quieres decir, pero es que quiero que este cartel, pues, transmita esto que yo siento. Pues a lo mejor una inteligencia artificial no te sabe, porque no tiene una empatía, ¿no? La inteligencia claro, artificial no va a tener empatía. Entonces, cualquier cosa que se base en emociones, sentimientos, empatía, eso hay que nosotros apostar por ahí, hay que claro, lo, apostar por lo ahí. vamos a poder hacer, pero la inteligencia artificial no. Entonces, yo creo que va a haber una línea clara de diferencia entre una cosa y otra, que a lo mejor nos va a costar al principio, porque la novedad a veces asusta y otras veces atrae, ¿Mm?
pero yo creo que vamos a volver hacia atrás. O sea, va a haber va a terminar habiendo un equilibrio en bastantes cosas porque vamos a echar de menos pues esa parte pues, de interactuación humana y de emociones. Qué bueno. Pero bueno, es verdad Pues que en es un otras cosas, reto. o bueno, el taxista, como decíamos, pues a lo mejor al principio es muy fácil pensar en vehículo autónomo en el que tú te metes en un coche, te lleva a un sitio y tal, y a lo mejor otras personas echan de menos el poder ir hablando con alguien, no lo sé, o sea, Sí, sí. es una cosa que es difícil de prever, pero yo creo que no se va a perder porque, bueno, pues no dejamos de ser seres sociales. Sí, no, se va a tener que pagar por el trato humano. O sea, eso es una locura, pero va a ser así. O sea, yo creo que apunta por ahí el futuro. Sergio, las empresas, la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor incluso tú que te especializas en temas de inteligencia artificial neuronal, y la industria, de automoción, ¿dónde te contactan? ¿Dónde te pueden encontrar? Los que quieran conocerte más. Sí, pues a ver, tengo un perfil de LinkedIn que al final hoy en día es a nivel profesional pues la forma más fácil de contactar. Entonces te dejo el Vale. link por ahí y nada, pues si alguien quiere escribirme, pues abierto a hablar con todo el mundo. Pues nada, te agradezco muchísimo porque es una visión un poco diferente de lo que de lo que quería aterrizar, ¿eh? Es verdad, de cómo los cambios que vienen, de lo que nos asusta, de lo que parece que es una broma, pero viene con una velocidad de vértigo, y cómo y teniendo un poco de iniciativa, de formarnos, no hace falta un mega máster, sino empezar a sacarle pequeñas ventajas a estas herramientas que tenemos. Ujú. Pues oye, a lo mejor tu negocio da una vuelta más, lo puedes refrescar, lo puedes acelerar y eso hace que salga adelante. Entonces, me gustaba, quería hablar contigo por eso, por la visión general, por cómo puedes profundizar en los temas y dar ese espejo a nivel social y laboral que lo tenemos encima Sí, y sí, sí, que sí. hay, lo que hablamos, hay que adaptarse y luego vamos a tener que desarrollar mucho la empatía en los negocios, Ujú. no solo desarrollarla, sino reflejarla, que va a estar la diferencia ahí, para que la gente que esté buscando eso diga, esto es lo que yo necesito y no todo automatizado. Eso es. De todas formas, yo sí recomendaría que trasteáramos. Sí. Al final, para saber si quieres esa parte empática o la parte más original y tal, hay que conocerlo. Entonces, ahora hay muchas herramientas, hay YouTube es también una plataforma de difusión y divulgación maravillosa y bueno, podemos conocer qué es, podemos jugar con ello y luego en base a eso lo conocemos y decidimos si queremos enfocar nuestra perspectiva hacia un camino o hacia otro, pero al menos Mm. conocerlo, porque hoy en día es muy fácil encontrar herramientas para utilizarlo. Sí, y que viene como vino el móvil y Eso es. viene como vino la foto digital Sí, y viene para quedarse y luego ujú, ya se regulará, sí, pero viene para quedarse estas cosas. Entonces, lo que ahora ya hay que ir aprendiendo de lo que ha ido pasando a a lo largo de la historia, de lo que hablamos un poco en el episodio, de sí, el que tarde en adaptarse, pues va a ser peor. O sea, eso. va a ser peor. Hay que estar puestos. Pues Sergio, muchísimas gracias por todo el valor, por todo lo que has compartido y me voy para reflexionar un rato. Por un lado, tengo ese tira y afloje de tengo ganas, qué guay, pero por otro lado, esa sensibilidad humana que dices que no se pierda, ¿no? Que esto es importante y a Sí, ver cómo podemos aportar. Pues un abrazo, muchísimas gracias por estar. nada, muchas gracias a ti. Vale, hasta pronto.